Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre... El contexto del año 89, desde el punto de vista económico y en particular con la vivienda, era sumamente preocupante. Y se desata desde el Poder Ejecutivo, el gobierno sanguinetista, una ola de desalojos. Fuguán estaba en una situación muy particular porque había descendido el crecimiento de cooperativas debido a que no nos daban ni personerías jurídicas ni tierras. Y en ese momento surge el análisis de ocupar terrenos fiscales. ¿Por qué? Porque creíamos que la Intendencia de Montevideo efectivamente tenía terrenos y no se otorgaban. Será todo un armado político, social con las cooperativas y llegaremos a una Asamblea Nacional en el departamento de Durazno donde se discute si tomar o no la medida y si el conjunto del movimiento lo iba a aprobar. Y empezamos a fines del 87, principio del 88, a ir a lo que se llamaba en la federación cooperativas en formación, una federación de puertas abiertas, de mucha militancia. Se nos fue todo el 88 y nosotros siempre insistíamos en el tema de ocupar tierra, de obligar. Teníamos derecho por haber nacido en este país. Por eso yo nombro a Isaac, porque Isaac decía el artículo 45 de la Constitución, y te lo leía entero, te la repetía. Dice esto la Constitución, nos tienen que dar derecho a la vivienda. Y no había cartera de tierra, no había terreno. Y nosotros, como una tarea militante, empezamos a relevar terreno. Veíamos un terreno baldío y decíamos entre tal número y tal número, tal calle. Y se nos fue todo el año 88. Y en el 89, cuando empezamos, nos pusimos la meta, vamos a presionar a las cooperativas en formación para ocupar tierra, porque si no tenemos tierra, no tenemos dónde plantar un proyecto, no tenemos dónde hacer un dibujo para plantear que nos presten plata para hacer casa. Se venía lo de la Asamblea Nacional en Durazno, una asamblea importante, y manejamos la idea de ocupar ese día. Como nosotros no decíamos cuál era el lugar, por una cuestión de seguridad, que no queríamos que se filtrara por ningún lado dónde era, para que nadie nos esperara, nos juntamos ahí en el puente y vamos a ir a ocupar, vamos para allá. Nos prestaron el camión, ahí juntamos palos, tablas, chapas y todas las ganas. Las pusimos adentro del camión y nos vinimos a ocupar. Pero lo primero que hicimos cuando llegamos acá fue plantar un montón de palos y poner un hilo de alambre, todo con nylon, y decir de acá para acá es Covitea. Tanto significaba ese alambre para nosotros que a media mañana llega un policía y bandea el alambre para el lado de adentro. Y me acuerdo claro que del otro lado del tejido tenés que estar. Porque de ahí para acá, esto es nuestro. No, dice, venimos porque hay una citación, dice, hay una denuncia porque están ocupando un terreno. Bueno, no hay inconveniente, nos vamos a presentar en la comisaría. No, pero tenemos que llevar a alguien. No. Primer trancazo, no van a llevar a nadie. Nosotros nos vamos a presentar. Ah, bueno, y se van ahí con la documentación, se fueron. Seguimos haciendo lo que estábamos haciendo, que era rápido, hacer un tipo de vivienda, una casilla, cualquier cosa, con las chapas que teníamos en los palos. Se da la ocupación a media mañana y dice, bueno, ya estamos prontos, y vamos a llamar a la federación y le decimos nosotros el Sapo Arrillaga. Y ahí llega una llamada telefónica desde Montevideo, donde se adelantó Covitea. En La Teja se había ocupado un terreno y daba el puntapié inicial a las ocupaciones de tierra. Se hace un cuarto intermedio, llegamos hasta el terreno de Covitea, venidos de Durazno todos los delegados de la Asamblea, a darle la solidaridad a Covitea, y a partir de ese cuarto intermedio se resuelve otra nueva asamblea para ocupar el 29 de julio. Tuvimos que dotarnos de muchos elementos, jurídicos, sociales, políticos. Esto no fue algo espontáneo, fue algo premeditado, discutido y organizado por Fuguán y las cooperativas en formación en el momento. Se había hecho un catastro, se habían buscado tierras posibles de ocupación, y es así como se ocupa en el Cerro, se ocupa en el Prado, Paso Carrasco, en fin, una serie de lugares. Y las cooperativas que debo recordar es Atacuabé, Acovide, Acovicevi, 6 de Mayo, Covipaso, todas cooperativas que ocupan
en ese momento distintos terrenos. Cada uno de los terrenos tuvo su problemática porque se desata una ofensiva brutal contra las ocupaciones de tierra, al grado tal que quieren intervenir y el contador Ney, en ese momento director del Banco Hipotecario del Uruguay, interviene a Fugman y sus libros. Puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla. El contexto era que nosotros, por ejemplo, esta cooperativa fue fundada en el año 85 y no teníamos personería jurídica, ¿no? Más allá de todas las movilizaciones y todo lo que implicaba llenar padrones y presentar papeles para obtener la personería, no teníamos. Al no tener personería jurídica, no podíamos gestionar préstamos, no podíamos gestionar tierra, no podíamos hacer nada. Entonces, bueno, como medida de lucha, nos reuníamos Fugman, cooperativas en formación, que nos llamábamos así porque en realidad no teníamos nada, y bueno, como medida de lucha se decidió la ocupación de tierras, ¿no? Con una plataforma reivindicativa. Bueno, la ocupación, nosotros ocupamos en el 89 y en el año 97 escrituramos. Yo creo que si no se hubiese ocupado esas tierras, ¿no? En el 90, o sea, ocupamos el 29 de julio de 1989 y en marzo de 1990 obtuvimos la personería jurídica. O sea, eso es un gran logro. Después peleamos por la cartera de tierras, logramos una cartera de tierras. Después peleamos por la ley 14.105, también, ¿no? Que es, de acuerdo al ingreso, es la cuota que vas a pagar. Si bien nos demoró mucho el préstamo, porque recién en el 98 lo firmamos, escrituramos en el 97 y en el 98 lo firmamos, la obra la empezamos en septiembre del año 1998. Y bueno, fue un proceso que no fue ni fácil ni sencillo, pero sí muy colectivo. Nosotros en principio nos reuníamos en principio nos empezamos a reunir en Fugman, después nos reuníamos en una parroquia en Sufriategui, en la calle Sufriategui, y después nos reuníamos en Tebelpa. Y ahí se fue como llenando más, fue cambiando también un poco la gente, ¿no? Y se hizo todo un cuestionario a todos los compañeros de si estaban dispuestos a una ocupación de tierras en la situación que estábamos viviendo, que llevábamos 4 años de fundado y no teníamos absolutamente nada y que no éramos los únicos. O sea que éramos muchas las cooperativas que estábamos en la misma situación y que nosotros nos reuníamos en Fugman, en las cooperativas en formación, y ese cuestionario se les preguntaba, bueno, ¿están dispuestos a la ocupación de tierras, a lo que significa esto, que bueno, que es con la familia, que no sabemos qué es lo que va a pasar, pero sí lo más importante es la unidad, es el trabajo colectivo, que sin duda todo el mundo estaba dispuesto, ¿no? Y bueno, también se hizo el cuestionario en forma anónima, ¿no? Para que la gente no se sintiera presionada. Y la decisión de la ocupación de tierras vino porque los trámites quedaban todos guardados y parados en los estantes del banco, de todas las instituciones públicas que se recorrieron. Bueno, a las autoridades no les gustó mucho, ¿no? Que le fueran a ocupar terrenos. Pero con respecto a los vecinos,
eso donde nosotros fuimos, Pitágoras y Zunfelde, creo que es la otra, es una zona cooperativa, ¿tá? Y tuvimos mucha ayuda. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. ¿Cómo nos defendimos jurídicamente? Bueno, hay que acordarse de una figura señera y fundamental en ese momento, que fue el doctor Elio Sartú, amigo, compañero y siempre a las órdenes de Fugman. Él enseñó a los ocupantes y a nosotros cómo poder defendernos. Recuerdo que nos querían procesar por violencia, usurpación y clandestinidad. Nos preparamos. Nos preparamos a tal grado que repetíamos como loros, si nos llamaban desde el juzgado, cómo defendernos. Contra la violencia, no tocar ni una ramita que hubiera, ni un alambrado que hubiera en el terreno que se iba a ocupar. Contra la usurpación no conocíamos a los dueños. Y contra la clandestinidad hubo que ocupar a la luz del día. Y después, nos unió, después que se dieron las ocupaciones de julio, lo que nos une es, por ejemplo, un conflicto grande que hubo en Covide, donde se venía el desalojo. Yo me acuerdo que esa noche, estuvimos toda la noche ahí en Covide, el abogado de Fugman era uruguayo, Ortiz, pero nuestro abogado, en particular el de Covitea, era Elio Sartú. Era un tipo al que le teníamos confianza. Y que te decía, por ejemplo, como te digo una cosa, te digo la otra. Tienen razón lo que dicen ellos, nos van a desalojar, te decía Sartú. Pero si nosotros logramos hacer determinadas cosas, como poner 2 radios o 2 canales de televisión acá, la policía no los va a desalojar. ¿Por qué? Porque si eso sale en la radio y sale en la tele, van a perder votos. Y si pierden votos, no mueven un dedo. Hacete una idea cómo tuvimos que salir a las radios a entregar que vinieran a primera hora, porque si no nos desalojaban. Fuimos a 2 canales de televisión y uno estuvo presente. Hicimos una movida impresionante, rápido, y logramos quedarnos. Nos quedamos en el terreno con COVID. Y ahí estuvimos una semana nosotros. Ya estaba hecha la ocupación, ya estábamos mucho más seguros. Igual, después de todo eso, nos quedamos una semana ahí. Fue importante todo eso. Nos hizo crecer también. Nos hizo crecer en lo que la Fugman es una escuela profesional de solidaridad, ¿viste? De organizar. Cada vez que conversamos con Sartú decía, es importante que no dejen de ser usuarios. Lo único que importa de una vivienda es usarla. El artículo 45 de la Constitución que nos recitaba el gallego Isaac, que decía que todos los nacidos en la República Oriental del Uruguay tienen derecho a una vivienda digna y de no poder conseguirla, el Estado debe proveerla. Entonces, si vos ponés en la Constitución algo como eso, estás reconociendo, no tácitamente, estás reconociendo la importancia que tiene la vivienda. Donde vos haces familia, donde haces sociedad, donde forjás algo importante que tiene este país, que es la familia. Cuando no tenés vivienda, cuando te patean y no tenés dónde vivir, ¿por qué? Porque no tenés derechos, los derechos mínimos no los tenés. Y yo creo que con esa medida fue que hoy podemos decir se han destrancado un montón de cosas, ¿no? Un montón de trabas que teníamos. Yo creo que capaz que suena un poco soberbio, pero a mí me parece que esa medida fue como muy lógica y como acertada. Nosotros fundamentalmente sentimos que, primero que aprendimos una cantidad de cosas, ¿no? Como por ejemplo, que no solamente buscábamos tierras para construir nuestra vivienda, sino que además de eso buscábamos una nueva forma de vida. Recordar a 31 años aquella gesta hizo posible que más de 100 cooperativas de vivienda de Montevideo hoy, en el año 2020, tengan tierras
y muchas de ellas ya han construido. Ninguna de las cooperativas ocupantes dejó de construir, pero además y fundamentalmente dejó un legado extraordinario que lo tenemos hasta el día de hoy. Por lo tanto, el saludo fraterno, y esto lo hacemos para jamás olvidar la memoria. La memoria que sirve es la que empuja a la acción. La lucha del 89 nuevamente la tendremos que tomar si se quiere coartar las posibilidades de tierras. Por lo tanto, la ocupación de tierras es una de las medidas que FUBAN reivindica cuando no se satisface el derecho a tener un lugar donde vivir. La distribución del suelo urbano no es equitativa. Hay gente que tiene miles y miles de hectáreas, hay latifundistas urbanos, ¿cierto? Y hay gente sin tierra, sin un lugar para vivir. Por lo tanto, el 89 quedará en la mejor historia de lucha de FUBAN.